Bien, ya nos encontramos conectados a las plataformas del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Buenas noches con todos. Poco a poco también ya por el YouTube y también lo que es el Facebook institucional. Estaremos transmitiendo lo que es esta ponencia del doctor Octavio Martínez Camacho en esta sesión número 6 que tenemos en el Diplomado Internacional de Derecho Procesal Penal, aprobado por resolución 358-2025 del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que mediante su dirección académica hace posible lo que es poder realizar estas sesiones con los mejores especialistas del derecho, en este caso del derecho procesal penal. Hemos tenido ya diversas participaciones a lo largo de estas sesiones y el día de hoy desde México nos acompaña el doctor Octavio Martínez Camacho. Él es doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Él ya ha estado en el año 2015 también en la ciudad imperial del Cusco. En esta ocasión lo tenemos de forma virtual y ya para el siguiente año con el congreso que se ha proyectado también esperamos tenerlo de forma presencial en nuestra ciudad imperial. Doctor Octavio Martínez Camacho, reciba el saludo institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su decano, el doctor Fran Echevarría Montesinos, el Consejo Directivo, el Consejo de Fiscalización y los delegados plenos en su conjunto. Es así, estimado doctor, con los miembros también ya que se tiene programado este diplomado, el doctor Octavio nos va a deleitar con lo que es la exposición Debido Proceso Legal y Nuevas Tecnologías. Esto a raíz también de lo que son las balotas y los temarios que se han programado para este diplomado de alta especialización en Derecho Procesal Penal. Estimado doctor, recibe el saludo y lo dejo para su ponencia magistral. Muy buenas tardes. Bueno, en la Ciudad de México son apenas las 5, pero allá en Cusco, pues sí, ya tarde-noche. Me da mucho gusto saludarlos. La verdad es que estoy muy contento de participar en este diplomado y sobre todo, además, yo creo que en un momento en el que en Latinoamérica y en el mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, pues el derecho penal, ese mecanismo, como sabemos, que cuenta el Estado para castigar o sancionar, pues, las conductas que se considere, pues, relevantes precisamente. Y en un momento en donde cada vez más, desafortunadamente, bueno, pues se recurre al castigo legitimado, como es el derecho penal, para control social y una, creo yo, exacerbación de este jus puniendi estatal. Esto es importante señalarlo porque, bueno, como sabemos, y con esto quiero empezar, para que legítimamente el Estado pueda imponer un castigo, pues tiene que previamente haber sido previo a un proceso, ¿sí? Y esto, pues, debe este proceso cumplir ciertos requisitos, ciertos estándares, ciertas exigencias para que pueda válidamente decirse o legítimamente decirse que, bueno, se puede condenar a una persona y en consecuencia podérsele imponer un castigo. El debido proceso legal, como este mecanismo previo y que va a tener vigencia durante toda la investigación y en su caso el procesamiento penal, pues la verdad es que va más allá, siempre lo he dicho, va más allá de la simple disposición procesal. Nosotros en México contamos con un código único, un código nacional de procesamiento penal, pero va más, el debido proceso es más y va mucho más, es mucho más amplio el contenido que una mera norma procedimental, que no es otra cosa que una regla procesal.
el debido proceso legal es una institución, yo creo que de las instituciones jurídicas que mayor desarrollo histórico tiene, porque pues precisamente, prácticamente está en constante conformación y que tiene que ver, en principio, con limitar este jus puniendi. Esto es poner límites a esta facultad, límites que además deben ser razonablemente entendidos como la oportunidad de defenderse, de poderse defender, pero además que en esta investigación y procesamiento criminal, pues sea siempre con respeto a derechos fundamentales mínimos del ser humano y además bajo una regla de juego limpio o lo que los ingleses llaman el fair play. Es decir, que no se puede permitir la utilización de evidencia o pruebas ilícitas, es decir, que hayan sido recogidas o recolectadas mediante violación de derechos humanos, como podría ser la privacidad, como podría ser la inviolabilidad del domicilio, como podría ser la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, como podría ser la inviolabilidad de toda la información que yo pueda tener en un aparato telefónico, etcétera, etcétera. Y además, donde se garantice una defensa adecuada. Pero no olvidemos algo, que además la decisión judicial final pues sea basada en evidencia o en pruebas que puedan soportar un análisis crítico básico. Por eso es que cuando hablamos de la tecnología o las nuevas tecnologías y el impacto que puedan tener en un proceso penal y por lo tanto es de interés del debido proceso legal, pues siempre lo debemos de hacer bajo dos consideraciones esenciales. Número uno, en cuanto a su obtención o recolección inmediata. Y después, número dos, en cuanto a su entendimiento por parte del órgano judicial, ya sea del juez o de un tribunal compuesto por jueces, es decir, su entendimiento o interpretación o racionalización, como le queramos llamar, para después tomar una decisión que en este caso tendría que ser sobre la culpabilidad o la absolución de una persona. Estas son las dos importancias que a mi parecer básicamente constituyen el problema que representa la tecnología y las nuevas tecnologías hoy en día. Y por supuesto, cada que hay un descubrimiento tecnológico, debemos de entender que ese descubrimiento tecnológico posiblemente en algún caso vaya a tener impacto, ya sea por poder sustancialmente ahí contenerse información que pueda ser de utilidad en una investigación y en un proceso criminal. Y número dos, en cómo habrá de interpretarse, racionalizarse, entenderse por parte de la autoridad judicial para la toma de decisiones. Por eso es que quiero decir, lo que hoy podríamos estar nosotros hablando, pues en un año o en 6 meses podría estar superado por una nueva tecnología que precisamente abarque aspectos todavía mayores. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues es muy sencillo. Hace, no sé, 20 años, la verdad es que ninguno de nosotros, los que estamos esta tarde participando en esta charla, podía pensar que las personas, por ejemplo, podrían tener acceso a un aparatito en el cual yo lo pudiera conectar o manipular desde mi celular y poder volar, por ejemplo, sobre la ciudad,
tomar fotografías, tomar videos y posiblemente audios. ¿Sí? Los famosos drones que ya han proliferado bastante. La verdad es que hace 20 años no lo visualizaríamos. Tampoco podríamos visualizar que, por ejemplo, ya hace 20 años no nos imaginaríamos lo que, por ejemplo, uno de estos aparatos pudiese llegar a ser, por ejemplo, en la distorsión o alteración de la voz o de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que debemos sí dejar, yo creo que las nociones básicas, perdurables, eso es algo importante, es decir, aquellas premisas o aquellas directrices básicas que no cambiarán y no tendrían que cambiar, no obstante la mejora, avances de la tecnología futura. Eso es importante. Bueno, dejando esto claro, pues podemos entonces ya entrar al primero de los elementos o al primer bloque, digámoslo así, de importancia para el proceso, para el debido proceso legal, y que tendría que ser el de la recolección. La recolección. Esto es importante. Y para esto, para darle enfoque y que podamos entender que no solamente tiene que ver con por ejemplo, una cámara o la posibilidad de escuchar a larga distancia o la posibilidad, por ejemplo, de casi ver a través de las paredes, etcétera, etcétera. Para entender, tenemos que entender algo mucho más básico. A ver, la prueba o la evidencia de forma esencial va a tener tres componentes indiscutiblemente. Número uno, tiene que ver con la esencial percepción humana. Percepción. Es decir, como ustedes saben, en un juicio oral, en una investigación, siempre, al final, quien hablará serán personas. Es decir, testigos o algún testigo experto, como pueden ser los peritos. Pero al final son personas. Y lo primero de interés, precisamente para ver, por ejemplo, la pertinencia o la importancia de su testimonio es la percepción. Como ustedes saben, hay una regla que dice que si, por ejemplo, usted le pregunta a un testigo, oiga, y usted percibió directamente esto, si el testigo contesta, no, la verdad es que a mí me lo contaron, o a mí me lo dijeron, o yo lo vi que a través de otra persona. Bueno, hablamos de esta prueba de referencia o evidencia de referencia, la cual, pues, no es válida, porque precisamente lo que buscamos es que, recuérdenlo, es que en una investigación, pero sobre todo en un juicio, no se trata de otra cosa que reproducir lo más cercano a la realidad o como posiblemente sucedieron los hechos, en este caso, el hecho, materia de investigación, y ya, por supuesto, de imputación o acusación. Pero de eso se trata. Cuando estamos en un juicio, lo que hacen las partes, y sobre todo la fiscalía, por ejemplo, que es la que tiene esta carga de probar la acusación, pues no es otra cosa que llevar a esa sala la mayor cantidad de información que permitan reconstruir lo más cercanamente posible a eso que probablemente sucedió. Ese es uno de los grandes problemas, como sabemos, que la ciencia procesal se enfrenta, sobre todo en el derecho penal. Y claro, en las demás materias, pero sobre todo en el derecho penal, porque, pues bueno, las consecuencias de ello es castigar a alguien. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, hablamos de un estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, pues es algo complejo, porque en realidad
estamos hablando de que se lleva ante el tribunal toda la información posible, claro, lícita, que sea necesaria para ahí en la sala reproducir lo más cercanamente posible a hechos del pasado y que, claro, tienen relevancia para el derecho penal. Entonces, imagínense el problema. Ya la verdad es que ahorita que lo platicamos, quienes participamos en este tipo de procesos, nos damos cuenta que es verdaderamente una labor complicada la que llevamos a cabo, porque siempre estaremos hablando de sucesos del pasado, pero que nos enfrentamos precisamente a la necesidad imperiosa de reproducirlos lo más cercanamente posible a como posiblemente sucediera. Siempre lo he dicho, es algo complejo. Precisamente cuando, por ejemplo, la fiscalía habla de su teoría del caso, pues es eso, es teoriza. Al final es una suposición que, claro, mientras mayor información razonable y aceptable para el conocimiento humano sea, pues razonablemente podrá aceptarse como que así sucedió, probablemente a un grado alto de certeza, un evento. Entonces, lo primero que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que advertir es precisamente esto, cómo la tecnología va a representar un elemento que va a participar en esta percepción, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, hace yo creo que 10 años más o menos, pero sobre todo, sí, de 10 a 5 años, hubo un interés por parte del gobierno de poner muchas cámaras en la vía pública, cámaras de vigilancia. Y creo que esto en la mayor parte del mundo ya se hace. Con el afán precisamente de vigilar, de que pues exista un monitoreo por parte de la autoridad, pues no solamente del flujo de personas, del tráfico, sino también de actividades delictivas. Muchos problemas pues se desarrollan a partir de ello, porque pues imagínense qué pasaba cuando a una cámara, por ejemplo, situada a kilómetros de la oficina donde están las pantallas conectadas a esas cámaras, alguien que está monitoreando, revisando esas cámaras, veía a través de la pantalla, ¿sí?, una imagen a kilómetros en una calle donde no estaba físicamente, pero veía a través de ese dispositivo personas, por ejemplo, cometiendo posiblemente un robo. Entonces, ese es el primero de los problemas, digámoslo así, que se representan, por ejemplo, a través de la tecnología. ¿Qué pasa cuando un testigo percibe información, en este caso visual, y que no lo hace de forma natural, es decir, sino que a través de mecanismos electrónicos? Ese es el primero de los problemas. Este tipo de temas ya han sido analizados y se permite la utilización de estas tecnologías. Es decir, ¿qué pasa si esta persona, por ejemplo, avisaba vía radio a otros agentes policíacos que estuviesen en la cercanía, y estos agentes policíacos, con los datos que un tercero les proporciona, detenían a un sujeto con las características que, por ejemplo, este sujeto vio en esta pantalla? Pues se presentan
desafíos, porque estos sujetos, por ejemplo, pues no les constaba nada de lo que había sucedido, por ejemplo, a una calle o a dos, o no lo sé. Simple y sencillamente referían, oye, pues yo recibí vía radio esta alerta y al acercarnos a esa ubicación, vimos un sujeto con estas características que nos dieron y lo detuvimos. Es un problema precisamente, necesariamente de percepción. Y me refiero no solo a la capacidad, viene lo primero, primer problema, la capacidad humana de percibir. Como ustedes saben, es importante en el posicionamiento que se hace crítico sobre el testimonio de una persona, lo primero que debemos acreditar o desacreditar para entender el peso que pudiese tener el testimonio de alguien es algo que nos va a decir, es cómo lo percibió, necesariamente. Para la reconstrucción de un evento es importantísimo, precisamente, cómo es que sus sentidos pudieron advertir eso que nos señala. La idea básica es que siempre sea personalmente, es decir, que no sea a través de terceros, sino que la persona que testifica sea la persona que vivió de forma directa algo. Eso es lo primero. Porque eso le da peso a la información que va a decirnos de algo. Acuérdense, al final los jueces, los fiscales, los defensores no estuvieron en esos hechos. Entonces, en esa recreación de algún evento, cobra peso, pues, que la percepción haya sido personal. En la doctrina angloamericana, eso se conoce como conocimiento personal. Y es algo importante, precisamente, en la aceptación, por ejemplo, de un testimonio. Si el testimonio que se ofrece no se acredita el conocimiento personal, pues y debe ser excluido porque puede contaminar con información maliciosa posiblemente, pues, un juicio. Es lo que los doctrinarios le llaman la información de calidad. Bueno, la calidad tiene que ver con ese conocimiento personal. Pero ahí vienen ya los ingredientes. ¿Y cómo lo percibió? Ok, él dice que él lo percibió directamente. ¿Y cómo? Supongamos que fue a través de la vista. Pues la vista, como un sentido natural, pues tiene elementos esenciales fisiológicos que dotan al ser humano de una capacidad de poder ver imágenes y estas pues ser interpretadas en nuestro cerebro y poderles dar alguna asignación de algún significado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando lo que percibimos es en realidad producto, por ejemplo, de la tecnología, como en este caso una pantalla? Y estoy hablando de algo que ahora podemos decir ya básico, ¿no? Una pantalla. Es decir, no estoy en ese lugar, pero lo hago a través de la tecnología, posiblemente a kilómetros y a través de una pantalla. ¿Cómo es que la tecnología puede alterar, ¿sí? Puede alterar esa visión, digámoslo así, o esa capacidad básica para poder ver algo? Eso es muy importante, porque me parece que la tendencia de la doctrina, sobre todo de la doctrina anglosajona, es que siempre y cuando no se altere esa postura básica de la visión, bueno, la percepción humana básica, pues puede ser aceptable esa tecnología. Es decir, que no se utilicen mecanismos que pudiesen alterar o preponderar alguna, en este caso, alguna imagen más allá de lo naturalmente aceptable por el ser humano. Esto es algo importante,
porque precisamente las nuevas tecnologías pareciera que permiten mejorar, en muchos casos, la visión o percepción de algo. Y es aquí donde comienzan las cosas, porque la primera interrogante sería, ¿y no estaríamos alterando ese algo? ¿No estaríamos distorsionándolo? Es decir, si usted a simple vista ve un objeto, pero si lo hace a través de una tecnología, esto puede preponderantemente manifestarse mucho más amplio o con ciertas circunstancias de mayor capacidad. Vienen estos cuestionamientos. No estamos alterando eso que percibimos. La tecnología no está sirviendo como un mecanismo de alteración. Bueno, la realidad es que eso es significativo porque precisamente lo que buscamos en un proceso es que esa tecnología al final no es otra cosa que un mecanismo por el cual percibí algo. El algo es el que me interesa para el proceso penal, no tanto la tecnología. Lo único que cuido de la tecnología es que esta no distorsione, altere o cambie sustancialmente ese algo. Para el derecho penal lo que sirviera ese algo, porque ese algo, junto con otros algos, es el rompecabezas que se pretende armar en un juicio. Pero lo que no podemos o lo que el debido proceso busca es que la tecnología no sea un mecanismo de alteración preponderante de ese algo. Y justo, fíjense bien, vienen los problemas. Voy a regresarme a este caso de la videovigilancia que se hace en la mayoría de las ciudades. Nuestra Corte Suprema o nuestra Suprema Corte llegó hasta allá, han llegado casos, pero uno particularmente en donde se habló de si era válido detener, por ejemplo, a una persona en donde a través de las cámaras de videovigilancia públicas se había percibido justo por medio de esta tecnología la comisión de un delito y otros agentes lo detenían. Lo que nuestro máximo tribunal resolvió es que sí, era válido. Las cuestiones importantes son las siguientes. Siempre y cuando, si ustedes se dan cuenta, si lo único que se llevara o se presentara a la investigación fuera el dicho o el testimonio de los policías que detuvieron al sujeto, por ejemplo, pues estaríamos ante información de referencia o prueba de referencia que no es admisible. ¿Por qué? Porque ellos no percibieron absolutamente nada directamente. Ellos lo que refieren o referían es vía radio, nos dicen que sucedió esto cerca de donde estamos, nos dan características, llegamos, ubicamos a alguien con esas características y lo detenemos. Si esto es lo único que se lleva, bueno, pues sin duda alguna estaríamos hablando de una detención ilegal, pero basado en que es prueba de referencia. Finalmente ellos no percibieron con sus sentidos directamente nada. Entonces el requisito en realidad sustancialmente yace en que la percepción del momento flagrante y el seguimiento ininterrumpido para después la captura sea justo en un tiempo que se denomina tiempo real, es decir, no más allá de un tiempo indispensable para esto, y que el mecanismo tecnológico permita la fiabilidad de esta transmisión, digámoslo así. Fíjense lo siguiente, y que tiene que ver con esto, ¿no? La alteración de las imágenes, etcétera, etcétera. Pero además, lo básico, que quien lo perciba, en este caso un agente, no pierda de vista por este mismo mecanismo, pues el hecho flagrante y la detención o el seguimiento.
Pero esto hoy en día cobra y seguirá cobrando más relevancia, precisamente porque ante el avance tecnológico, hoy, por ejemplo, se hacen seguimientos o revisiones con los drones, por ejemplo. ¿Qué pasa con este tipo de tecnologías? Pues bueno, se presenta el mismo problema. El problema de la visión o percepción, el problema de que al final entre el objeto percibido y el sujeto que percibe y que será la fuente de esta información para poderla llevar, por ejemplo, a un juicio, pues hay un elemento que es la tecnología. Y es aquí donde el debido proceso entra por dos cuestiones. Número uno, bueno, primordial, que esta tecnología no vulnere derechos fundamentales. Es lo primero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los drones, no? Voy para allá. Vamos a recordar estos temas, ya han sido sobre todo analizados en la doctrina angloamericana, y hay una doctrina allá que se llama plena vista. Y tiene que ver con que, por ejemplo, a los agentes del gobierno, los agentes de la policía, están autorizados para llevar a cabo percepciones de información, siempre y cuando los objetos estén a plena vista. Así se denomina, plena vista. Es decir, que para su percepción no sea necesario intromisión en aspectos que pueden ser privados y por lo tanto protegidos. ¿Qué pasa si un agente policíaco se acerca a una casa y afuera de la casa pues ve un arma de fuego? Bueno, al final en un área pública, ¿sí? Y a plena vista tuvo el objeto, no tendría problema en poder referir a esa evidencia como elemento integrante de una investigación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, toca la puerta de un domicilio porque dice escuché algunos gritos y abren la puerta y a plena vista no ve nada, pero el policía decide entrar tantito más, ve un cajón semiabierto, lo abre más y encuentra un arma? ¿Podríamos hablar de plena vista o hubo algo ya que tuvo injerencia en lo privado? En este caso, me parece que hubo injerencia en lo privado. Bueno, esta es la doctrina plena vista. Y si la traemos y trasladamos al análisis de las tecnologías para entender cuándo estamos en situaciones de plena vista y cuándo no, pues cada vez es más complejo. Y lo voy a decir por qué. Porque plena vista significa que en una normalidad razonablemente aceptada de la vista de un sujeto o de una persona, puede ver a su alrededor cosas, objetos, personas. Pero ¿qué pasa cuando a través de la tecnología puede ver más allá? ¿Es válido o no es válido? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, insisto, con estos drones, fíjense bien, se elevan sobre una casa y, ojo, si el sujeto se pone afuera de esta casa y a plena vista ve una barra y no ve nada más, pues a plena vista no tendrá información que pudiese ser, por ejemplo, incriminatoria. Pero ¿qué pasa si vuela un dron? Un dron que además tiene la capacidad de, de grabar o de ver imágenes con aproximación increíble, ¿no? Es decir, que a una altura considerable tiene lentes suficientes y una capacidad tecnológica este dron para prácticamente ver miniaturas en el pasto, en el césped. La pregunta es,
estaremos hablando de estaremos respetando esta doctrina básica de plena vista. Es ahí donde vienen los problemas. Cómo la tecnología puede, en ciertos casos, romper esta plena vista y que entra en el campo de lo privado. Es decir, el espacio aéreo, por ejemplo, pues sí, está regulado, pero en ciertas alturas, pues forma parte del espectro privado o de privacidad de las personas. No porque el espacio aéreo puede válidamente utilizarse como las aeronaves o demás, significa que pueda, por ejemplo, utilizarse, en este caso, un dron, y que por cierta tecnología prácticamente pueda haber cuestiones diminutas que puedan suceder en el piso, por ejemplo, de algún domicilio. ¿Estaríamos hablando de la invasión de la privacidad? ¿Estaríamos hablando de cómo se rompe esta plena vista? Seguramente sí. Y es aquí donde el debido proceso entra, precisamente porque el debido proceso nos dice, a ver, debemos de partir que la tecnología es aceptable en la investigación y después en la reproducción de un hecho posiblemente criminal. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así como el papel simple que se escribe es aceptable, pues también archivos tecnológicos o archivos con información y demás pueden ser aceptables. El problema subyace en qué punto o en qué momento esta tecnología, por su capacidad de percepción, por ejemplo, puede romper con aspectos de privacidad. Eso es algo interesante. Hoy en día, por ejemplo, se cuenta ya con prácticamente escáneres, ¿sí? Aparatos que la policía los pone en una pared y pueden ver o pueden atravesar esta pared y ver como si fuera una radiografía al interior de un domicilio ciertos objetos. Entonces nos preguntaríamos nuevamente, a plena vista nadie podría a plena vista ver qué hay detrás de una pared. Esta es la doctrina original. ¿Qué pasa cuando se utiliza tecnología que hoy ya existe que permite eso? ¿Es autorizada? ¿Sí o no? ¿O bajo qué circunstancias? La idea básica, señores, es que partiendo de la plena vista, no estaría autorizada. Para utilizarla, necesariamente tendríamos que tener autorización judicial. Aquí viene lo importante. Es decir, para, por ejemplo, sobrevolar un dron con capacidades, yo creo decirlo así, más allá de la plena vista, es decir, que permitan acercamientos bastante complejos y la reproducción de imágenes o hasta de sonidos, porque ya hay aquellos que pueden escuchar a metros o kilómetros, sí tendríamos que utilizar o necesariamente tendría que ser autorizado por un juez. ¿Esto es importante? Claro que sí. Hoy ya existe tecnología en la cual puede recabarse información a metros o a cientos de metros. Y esto es trascendente, porque precisamente al final se encontrará en juego, pues, derechos de privacidad, por ejemplo, como lo acabo de señalar. La pregunta es, entonces, ¿no podría la policía utilizar un dron en una investigación? Sí, pero en primer momento, el sobrevuelo, por ejemplo, que hiciera este dron en un espacio, una casa, una finca, un rancho, lo que sea, una fábrica, por ejemplo, una nave industrial, tendría que proporcionar el primer paso, digámoslo así, tendría que ser visto desde el dron, tendría que ser plena vista. Es decir, que de una altura aceptable o legalmente válida para el sobrevuelo público y que no entre dentro del espacio aéreo, digámoslo así, de la privacidad,
La plena vista debería de ser imágenes sin mayor alcance, insisto, que la plena vista humana, por ejemplo. Y esto tendría que dar indicios o elementos básicos que probablemente pudiesen sustentar que ahí, por ejemplo, hay un sembradío de algún narcótico, o que ahí se encuentran armas, o que ahí se encuentran personas privadas de la libertad, qué sé yo. Y entonces, solicitar con eso a un juez que permita, por ejemplo, el sobrevuelo de otro tipo de drones con tecnología mucho más avanzada que pudiese facilitar, pues, ya no a plena vista, sino con amplitud de imágenes, de sonidos, de temperaturas, etcétera, etcétera, sobre la revisión de algún lugar. Ahí entra el debido proceso legal, por ejemplo, porque entonces será ese mecanismo de balance y de protección y de límites, ¿no? Para, en este caso, la tecnología. El segundo de los temas que quiero abordar es, y tiene que ver con, bueno, ya la tecnología nos sirvió para, por ejemplo, amplificar imágenes, para obtener sonidos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que el debido proceso le interesa es el momento ya de la evocación o reproducción y, por lo tanto, la interpretación de esa información. Eso es muy importante, porque mientras mayores avances hay en la tecnología, pareciera que es mucho más complejo entender los procesos que esa tecnología lleva a cabo con cierta información. Voy a poner un ejemplo. Nuestro celular, por ejemplo, hoy en día ya es capaz de no solamente a través de un mecanismo electrónico conectarse a una antena y por lo tanto hacer la transmisión de voz. Ahora ya se puede la imagen, etcétera, etcétera. Pero para esos procesos, al final, estos aparatos tienen componentes que la información que captan la transforma en esos componentes y la reproduce en algo. Sonidos, imágenes, etcétera, etcétera. No dudo que en un futuro hasta olores, seguramente. Algo, insisto, que ahorita se nos podría hacer increíble en un futuro. Y viene ese problema. ¿Cómo garantizamos que esos procesos de la información sean aceptables desde el punto de vista de la información de calidad? Es decir, cómo la tecnología puede jugar un papel estupendo, estupendo de verdad, para la reproducción de información sobre algún caso. Pero también el riesgo es que esta tecnología en los procesos que lleva a cabo no garantice la fiabilidad de esa información, que es al final lo más importante desde hace siglos en el proceso penal y que además será lo más importante en un futuro. Porque como lo dije, el proceso penal y el juicio, por ejemplo, no se trata de otra cosa más que llevar información, ¿sí? Y que ésta pueda razonablemente reproducir un evento lo más cercanamente posible a como consideramos que se produjo. La tecnología, sin duda alguna, hoy con los videos y demás, pues no es lo mismo que vaya un testigo y nos relate algo, a ver, por ejemplo, un video con audio, con imágenes. Sí, pero el problema subyace precisamente en la fiabilidad de los procesamientos que la tecnología tiene para esos procesos. Ahora agreguemos un elemento, la inteligencia artificial. Como ustedes saben, la inteligencia artificial no solo es la capacidad, por ejemplo, de almacenar información. Estas cosas, increíble, cómo ya estos dispositivos pueden almacenar gran cantidad de información. No solo es eso, sino ya los procesos de racionalización, ¿sí?, que pueden llevar a cabo estas tecnologías. Cómo pueden ya discrecionalmente, basado en ciertos parámetros o algoritmos,
seleccionar información en un tiempo breve o muy breve o inmediato. Es decir, por eso es la inteligencia artificial. Lleva a cabo procesos lógicos de racionalización de información. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pero ahora es este tipo de aparatos. Ese es el problema. La inteligencia artificial representa un gran desafío para el debido proceso legal, porque precisamente debemos de partir que al final será interpretada por humanos, por jueces. ¿Cómo van a interpretar, cómo van a entender esa información? La verdad es que es complejo porque, insisto, debemos de partir de cómo es que sí puede servir como elementos que proporcionen información muchísimo más abundante, muchísimo más clara, tal vez en cuestión de imagen, en cuestión de voz, en cuestión de claridad en algún tipo de croquis, no lo sé, pero cómo esta, cuando intervienen ya procesamientos ajenos al ser humano, sino que dependen ya de un algoritmo, ¿cómo podemos confiar en ello? Estas son las grandes, creo yo, los desafíos más importantes que hoy en día se presentan sobre las nuevas tecnologías y el debido proceso legal. Con esto no estoy diciendo que no sea una herramienta que sirva para la justicia finalmente. Por supuesto que sí. Los avances tecnológicos representan, como en cualquier actividad humana, pues una herramienta para mejorar ciertas actividades y ciertos problemas que tiene el ser humano. Uno de ellos, por ejemplo, tratándose de juicios criminales, de juicios penales, es entender la información, llevar la información, reproducir la información, que ésta sea de calidad, que ésta sea representativa, que ésta sea sustancialmente aceptable, digámoslo así, primero desde el punto de vista de su obtención, de su calidad, de su no alterabilidad, y después cómo es que podrá ser advertida por parte de los jueces. Porque por más inteligencia artificial que pueda intervenir, donde algunos abogados podrían decir, de acuerdo a este programa, este caso debe ser de absolución porque se hizo el algoritmo hizo este análisis de esta evidencia, bla, 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 y por lo tanto el tribunal tendrá que absolver. Al final todo eso será valorado, será analizado, será percibido, será racionalizado por seres humanos. Como vemos, las nuevas tecnologías representan una herramienta importantísima en la investigación y el esclarecimiento de hechos delictivos en la sociedad actual. Pero también representan un desafío en cuanto a su uso, en cuanto a la protección de derechos humanos, como es el de privacidad, inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera. Pero también en cuanto a que garanticen que quien la analice, como son los jueces, pues tengan esta libertad de poderlo hacer de forma razonablemente aceptable. Que no constituya esta tecnología un candado, ¿no? En donde entonces ya dejáramos en gran medida el peso de la decisión en un algoritmo, por ejemplo. Me gustaría preguntar a los que están presentes si existe alguna pregunta sobre este tema. Muchas gracias, estimado doctor. De repente hay alguna pregunta entre los participantes. Estos nuevos desafíos que el doctor Octavio Martínez Camacho ha mencionado también, que ya son nuevos retos para lo que es el derecho, en este caso el derecho penal, derecho procesal penal.
allá en también México, ¿no? Que aquí tenemos un sistema procesal casi similar también, adicional. Bueno, sin algunas preguntas, estimado doctor, permítame el agradecimiento y la felicitación mediante lo que es el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, ha emitido la resolución 385 del año 2025 y CACD, visto lo que es el acuerdo del Consejo Directivo de organizar el Diplomado Internacional de Derecho Procesal Penal con los mejores especialistas del Perú y del extranjero. Es preciso agradecer y felicitar a lo que es el doctor Octavio Martínez Camacho, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, reconocido a nivel internacional. Por tanto, artículo primero, agradecer y felicitar al doctor Octavio Martínez Camacho. Artículo segundo, disponer la entrega de la resolución en acto público. En este caso, estimado doctor, tendremos ya para poder enviarle la resolución correspondiente y como el siguiente año también tenemos lo que es los eventos presenciales, estaremos en coordinación también para poder desarrollar mayores eventos académicos en favor de la comunidad jurídica, en especial de nuestros agremiados del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Firma esta resolución de canal el doctor Fran Chevarría Montesinos, decano. Estimado doctor, de repente unas palabras finales en este diplomado en Derecho Procesal Penal. Adelante, doctor. Quiero agradecer profundamente a mis amigos del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y bueno, felicitarlos porque pues la verdad es que nuestro sistema de justicia en general en América y en el mundo, por supuesto, pero en Latinoamérica requiere cada vez de mayor capacitación y sensibilidad por parte de los actores que intervienen en la misma. Y bueno, sobre todo cuando, pues, por ejemplo, en este caso, los avances tecnológicos tan importantes y necesarios en el propio desarrollo humano y de las sociedades, pero cómo representan desafíos y problemas en muchas ocasiones para el sistema de justicia, cómo siempre en la búsqueda de una decisión justa, por ejemplo, y sobre todo más en los procesos penales, donde pues está en juego prácticamente la vida de una persona, su libertad, pues bueno, la sensibilidad que requiere en cuanto al entendimiento y el estudio que hagamos y el debate sobre el uso de las tecnologías, sus límites y sobre todo la democratización de las mismas, pues bueno, siempre es un tema, creo yo, que nos interesa a las y los abogados hoy en día. Les agradezco muchísimo, estoy la verdad es que muy contento de participar nuevamente en este diplomado y les envío un fuerte abrazo. Un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco, aunque sea virtual, doctor, ahí las felicitaciones, también los aplausos virtuales, ya estaremos de forma presencial, estrechando las manos y con un fuerte abrazo en nuestra ciudad, estimado doctor. Nuevamente el saludo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su decano y consejo directivo. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias también a todos los participantes. Gracias. Estaremos en coordinación. Gracias, muchas gracias.